Ahora vamos a celebrar su victoria. Buenos días, Dios los bendiga. Y bueno, estamos en un mes patrio también, ¿verdad? Estamos en un mes en donde nuestro país se celebra un aniversario más de la llamada Revolución Mexicana. No voy a hablar acerca de todos los datos históricos, de la decena trágica, de Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. No es lo que voy a hablar, sino de algo que sí tiene que ver con nosotros y tiene que ver con esa palabra revolución, porque también en nuestro interior debe de haber una revolución, como lo hubo en el mayor revolucionario de todas las épocas, de todos los siglos, de todas las edades, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a ver cómo el Señor nos quiere, desea que practiquemos una verdadera revolución espiritual, la cual va a traer obviamente maravillosas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo le voy a pedir que vaya a su Biblia y que localice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. A todos los que cumplen años en noviembre, que Dios los bendiga. Capítulo 9, versículo 1, del 1 al 8 vamos a leer. Nos dice así la palabra. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús, ¿qué conocía Jesús? Los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma la cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, ¿a quién? A los hombres. Vamos a repetir el último versículo. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cierra los ojos un momento. Padre, te doy gracias por esta maravillosa palabra, esta maravillosa buena nueva en este primer día de la semana, donde iniciándolo contigo, Señor, seguro estamos que de concebirla en nuestro corazón y llevarla todos los días en la experiencia de nuestras vidas, podremos decir: Señor, qué grande eres, qué grande es cada día, qué grande es tu semana, qué grande es la vida, qué grande eres tú, Señor. Bendícenos, Padre, que tu Espíritu Santo esté grabando esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y hazla viva y eficaz, pues así es tu palabra en cada una de nuestras vidas. A quienes estén escuchando o vayan a escuchar esta palabra, Señor, yo te pido que los bendigas con una unción muy especial, Padre, porque también les amas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Señor, el Señor es grande y es bueno y es maravilloso. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando lo conocemos a Él, cuando empezamos a entender cuáles son los deseos de su corazón, qué es lo que Él tiene para nosotros, y en el diseño hermoso de su creación, que somos nosotros, todos los seres humanos, Él tiene destinado grandes bendiciones para nuestras vidas. Él no tiene el objetivo de que estemos en este mundo con carencias, con vicisitudes, con pobreza, con miseria, con todo lo que en un momento dado llegamos a padecer los seres humanos. Él desea, como lo dijo Jesús, que tengamos una vida y una vida en abundancia. Pero para que eso lo podamos llevar a cabo, necesitamos una revolución interior. Algo que cambie completamente nuestra perspectiva con respecto a las cosas, con respecto a lo que nosotros podemos alcanzar y obtener, y poderle darle cabida a lo que Dios sí tiene para cada uno de nosotros. Una revolución espiritual creo que es la que todos necesitamos en este instante de nuestra vida. Necesitamos revolucionar nuestro interior, necesitamos que todo empiece a dar un giro, empiece a tomar otro ritmo, empiece a tomar otra dirección muy diferente a la que llevamos. Como seres humanos, todos los días amanecemos necesitados y nos acostamos necesitados. ¿Decimos amén? Por lo tanto, somos seres creados que necesitamos permanentemente. La pregunta es cómo es que vamos a cubrir esas necesidades, cómo es que me voy a sentir pleno, cómo es que me voy a sentir satisfecho. Si lo veo con los ojos míos, jamás lo voy a poder lograr, pero si lo veo con los ojos de Dios y con la palabra que Él me está enseñando, entonces sí tiene que existir una posibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Necesito provocar una revolución dentro de mí, romper con paradigmas, romper con conceptos, romper con filosofías, romper con pensamientos, romper con cadenas, romper con el pecado, romper con todo lo que tenga que romper para poder yo entender lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. Miren, el texto que acabamos de leer, el Señor se dirigía a Capernaum, pasó de un lado a otro en el mar de Galilea en la barca, y después en otro texto, en otros evangelios, describe cómo eran 4 los que llevaban a este personaje, al paralítico. Jesús, había mucha gente en una casa, lo subieron, lo bajaron. Todo eso no viene en el relato de Mateo, que lo condensa más. Pero la idea es que, fijándonos en lo que nos dice la Escritura, cuando el Señor Jesús se dirige a él, después de decir que sus pecados le eran perdonados, fueron palabras poderosas, porque le dijo: levántate y vete a tu casa. Es decir, con una palabra de nuestro Señor Jesucristo hubo la sanidad de ese paralítico, y todos los que estaban ahí lo estaban viendo. Me gustan 2 traducciones de 2 versiones diferentes de la Biblia, que dice en el versículo 8, la versión de traducción al lenguaje actual: cuando la gente vio esto, dice que quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. ¿A quién? A los seres humanos. Jesús, recuerde que tenía naturaleza hombre, naturaleza divina. Principalmente, ¿qué quería enseñar a los hombres? Nuestra naturaleza humana con el poder de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo. Aquellos que estaban observando estaban perfectamente dándose cuenta de que era la humanidad de Jesús, a través de la humanidad de Jesús, que estaban viendo estas maravillas. En la Nueva Versión Internacional dice así: al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. ¿Quiénes son los mortales? Los seres humanos. Y ellos, al verlo, dice que estaban maravillados, que estaban verdaderamente impresionados con lo que estaban viendo en este instante. Habían escuchado todo lo que había acontecido con todos los grandes profetas, hombres de Dios, en cuanto a sanidades que sí se dan en los relatos bíblicos. Pero ya había un buen tiempo
en que no veían ese tipo de maravillas. Escuchaban lo que decía la ley, iban a la sinagoga, los principales sacerdotes daban toda su doctrina, etcétera, etcétera. Todo eso se daba, pero no veían aquello que era extraordinario, ese toque divino, ese toque que solamente Dios puede dar, ese toque que solamente Dios puede hacer, un milagro. Así que cuando ellos observaron eso, y lo dice claramente el mismo relato de Marcos 2.2, dice, nunca hemos visto tal cosa. Eran gente que conocía de Dios, era gente que conocía de la ley, había escribas ahí también, y sin embargo estaban diciendo, esto nunca lo hemos visto. Es un hombre dando una orden a la enfermedad de que desaparezca y que ese hombre paralítico se levante y se vaya a su casa. De tal manera que cuando estamos viendo este relato y estamos escudriñando la Escritura, no debemos dejar de maravillarnos, de pensar en lo que pueda hacer Dios a través de nuestra humanidad. Jesús lo dijo muy claro: las cosas que ustedes ven que yo hago, ustedes las van a hacer también. ¿Y saben qué? Aún mayores hará. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que en un momento dado quería enfatizar Jesús. Eso es lo que hoy Dios quiere que entendamos en nuestro corazón y lo empecemos a poner como una realidad a través de nuestras vidas. Aquel hombre era un paralítico y el Señor, con una voz de autoridad, con una voz de poder, le dijo: levántate y vete a tu casa. ¿Por qué lo mandó a su casa? Uno se puede preguntar y uno se puede contestar de diferentes maneras. Algo que me gusta pensar, que por qué lo mandó a su casa, pues era para que diera informes y diera conocimiento de que había un hombre que lo había levantado de ese lecho y que ahora él ya no iba a ser carga para su familia, porque ahora podía andar gracias a aquel que dijo que era el Hijo del Hombre y que tenía potestad no solamente para perdonar pecados, sino para también reprender a la enfermedad y darle una sanidad que solamente Dios, a través de un hombre, en este caso llamado Jesucristo, la puede dar. Demos una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Ese era el motivo. Ve, anuncia, fíjate lo que está pasando en tu vida. Ahora eres libre de una enfermedad, y no solamente una enfermedad, porque Jesús también le dijo: tus pecados te son perdonados. El Señor se fijó en la fe que esos hombres tenían. El Señor se fijó en la necesidad de ese paralítico. El Señor no hizo caso ni entró en gran discusión con aquellos que lo estaban insultando en sus mentes, que eran los escribas, diciendo: este blasfema. Eso no es cierto. No se dejó llevar por eso. Cuando el Señor tiene sus objetivos y los tiene bien trazados, bien específicos, no hay nada que lo detenga. No hay nada que lo haga variar ni cambiar de decisión. La decisión de Dios ya estaba tomada. Iba a sanar a ese paralítico, y ni siquiera los comentarios en sus corazones que tenían aquellos escribas lo hicieron entorpecer su pensamiento, lo hicieron enojarse, lo hicieron que se desviara del objetivo, sino que él siguió en lo que tenía que hacer. Le digo: bueno, ahora les voy a demostrar algo más que ustedes jamás han visto. Voy a levantar a este paralítico, voy a quitarle esta enfermedad con una sola palabra, y ustedes van a ver las maravillas de Dios en la vida de alguien. Así que lo hizo, y aquel hombre empezó a caminar. Empezó una gran revolución. Algo que nunca se había visto, algo que nunca se había pensado siquiera que fuera posible, tal vez, estaba sucediendo. Eso es una revolución. Revolución es cambiar de lo más profundo de sus raíces algo para convertirlo en otra cosa. Eso es una revolución.
Y la otra palabra que usa aquí es la potestad, es autoridad y es poder. De tal manera que Dios a través de este pasaje nos quiere enseñar a que tengamos una revolución espiritual, rompiendo con todo paradigma, rompiendo con todo concepto, rompiendo con ese no se puede, rompiendo con ese no merezco, rompiendo con Dios que yo no puedo ser perdonado, rompiendo con eso no sé si podré, rompiendo con todo lo negativo que pueda haber en tu vida, para que puedas ahora vivir en las maravillosas bendiciones que Dios ya nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana surgen dos preguntas que quiere contestarnos el Señor. ¿Cómo se genera una revolución dentro de mí? ¿Y cómo es que puedo poner en acción ese poder? ¿Cómo la genero? ¿Cómo es que puedo tener esa revolución dentro de mí? Y vamos a ir a la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículos 1 al 5, vamos a empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros. Primero vamos a contestar la primera pregunta que dije: ¿cómo generar un cambio? Una revolución en mi fe. Yo creo en Dios, hermano. Yo creo en sus milagros. Yo creo en su palabra. Pero ¿cómo genero un cambio dentro de mí que me haga posible concebir primeramente, convencerme primeramente y después ponerlo en la práctica y poder ver esos grandes milagros en mí? Jesús fue muy claro, dijo: lo que ven en mí hacer, ustedes lo van a hacer y cosas mayores también van a lograr. ¿Cuánto lo creen? Pero eso debemos de llevarlo a la práctica. Eso es lo que tenemos que hacer, unos verdaderos revolucionarios, pero no revolucionarios de Pancho Villa, ni de Zapata, ni de cosas de esas. Ese es otro rollo, esa es otra cosa. Tenemos que ser revolucionarios espirituales, una revolución que ocurra en mí para enseñarles algo en lo cual un hombre o una mujer pueda centrar su vida y decir: si voy a conseguir, voy a aspirar, voy a celebrar una revolución, va a ser la revolución que ocurra en mi interior, una revolución espiritual, que cambie de raíz todo aquello que hasta el día de hoy me ha interrumpido, me ha prohibido inclusive el poder disfrutar de todas aquellas bendiciones que el Señor ya me concedió. Así que necesitamos generar algo, sí, necesitamos generar una revolución interior. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, nos dice Pablo en esta ocasión, versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui ¿con qué? O de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de quién? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que nos enseña hoy la palabra es que nuestra fe no esté fundamentada, o más bien esté fundamentada en el poder de Dios, no en la sabiduría del hombre. La fe de alguien no crece y no da resultados solamente porque tengamos mucho conocimiento de algo. En el caso de Dios, por mucho conocimiento que tengas de Dios, si no está el poder de Dios sobre ese conocimiento, simple y sencillamente tú no ves estas grandes maravillas. Porque las grandes maravillas, las cosas extraordinarias, las cosas divinas, solamente le pertenecen a Dios. Y Pablo decía: miren, yo me dirijo a ustedes, quiero que me entiendan muy bien. Ustedes son griegos, Corintio está en Grecia,
Ustedes son muy dados a la sabiduría humana, a filosofar, a grandes conceptos. Tienen grandes hombres o han tenido grandes hombres hablándoles acerca de muchas cosas, del humanismo, de cómo es el ser humano, de cómo es la mente, de cómo se pueden ver las cosas, de dioses, de astrología, de muchas cosas. Pero lo que yo vengo aquí a decirles no es con lo que yo sé de todo eso, sino con el poder que Dios me da para enterarles de todas las buenas nuevas, que es muy diferente. De tal manera que lo primero que tienen que ustedes empezar a generarse en su manera de pensar con respecto a Dios, es que esa fe que cada uno de nosotros tenemos, es decir, la capacidad de creer y de creerle a Dios, esté fundamentada no en el poder humano, no en el poder de tu mente, de que todo piensa, sí se puede, tú eres bueno, levántate todas las mañanas y yo soy grande, yo las puedo. Viene alguien, te baña y adiós. Se te acabó el poder. Te dan una mala noticia, se te acabó la vida. No te pagaron la quincena, peor tantito. Te están hablando de Liverpool, hoy estuvo chido el Buen Fin, pero el fin no llega. ¿Cuántos han gastado el dinero en el Buen Fin? Las tarjetas ya rebotan, por eso ya ni siquiera para el Buen Fin les alcanzó. Bueno, empiezan las malas noticias, empiezan que tienes que hacer esto, que ya cambiaron las situaciones, de que ahora el niño ya quiere pañales más grandes, de que ahora ya necesita más comida, de que la abuelita no entiende, de que el abuelito tampoco, de que la esposa ya cambió, de que los hijos ya cambiaron, de que la situación en el país está muy distante de lo que yo esperaba. Y ese sí se puede decir. Cuando mucho a media mañana llega y ya después, pues nada más, si acaso por el Face que te ponen ahí, ánimo, tú sé tú, que nadie te diga lo que tienes que hacer, sigue tus sueños, el éxito. No me entiendo nada de esto, ya me lo grabé todo, ya me paré de cabeza, ya me aventé al mar 4 veces y esto no funciona. Ya fui con el pastor, ya llegué temprano los domingos, ya me aprendí los 3 niveles. Y nada, no pasa nada. Ya me aprendí todos los cantos que pone Adriana, y ya los canté todo el día, me quedé ronco. Y no pasa nada. Porque tu fe, probablemente, esté fundamentada en tu poder. O en el poder de quién sabe quién, pero no en el poder de Dios. Y esto es lo que decía Pablo, que tu fe esté fundamentada en el poder de Dios, que tu dependencia sea de Dios, que tu dependencia sea del Espíritu de Dios, de tal manera que no basta con tener todo el conocimiento de Dios, si no existe el poder para mover ese conocimiento de Dios. Ahí es cuando empiezas a romper con muchas situaciones en tu interior, empiezas a generar una verdadera revolución, cuando empiezas a sacar de raíz todo aquello que antes pensabas que así era, y empiezas a permitir al poder de Dios que venga a ti. Y como dice aquí esta carta de Pablo, en el versículo 5, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios, en el poder que da Dios. Solamente ahí es como tú puedes asegurar que toda situación divina se puede dar en ti. De lo contrario, solamente quedará en un mero concepto, pero no en la realidad que tú estás necesitando. Tu necesidad es una realidad, ¿cierto? Necesitas una realidad. No necesitas palabras huecas, filosofías huecas,
que no te van a ayudar a nada. Necesitas algo real. Y lo único real que te puede ayudar y te puede proveer, así como el canto que entonábamos al final, es nuestro pastor. Él es Jehová, Él es Dios y Él es el Señor de señores, y a Él le honramos toda la vida. Denle una ofrenda de palmas. Gracias, Señor. Así que tengamos en cuenta que es en el poder de Dios. Necesitamos fundamentar nuestra fe en el poder de Dios. Lo segundo, siguiendo en esa primera carta de los Corintios, en el versículo 6, nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué han alcanzado? Madurez. Perdón. Y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando estamos hablando de este cambio, cuando estamos hablando de esta revolución que se tiene que generar, necesitamos entender algo muy, muy importante. En la iglesia definitivamente no hay categorías. No hay más porque sea el pastor o líder, no hay menos porque apenas es la primera vez que viene o la segunda. No hay categorías. Pero lo que sí es una realidad es que hay diferentes grados de madurez. Hay cristianos que tienen cualquier cantidad de años, pero siguen siendo unos bebés espirituales. Todavía no quieren dar los primeros pasos, todavía no quieren dejar la lechita, todavía no quieren dejar que les digan, ay, mi bebé, no quieren dejar de ser mimados, no quieren enfrentar sus compromisos, no quieren enfrentar sus responsabilidades, y entonces pues se van quedando como bebés cristianos. Para que podamos generar este tipo de revolución que el Señor quiere, dice la palabra que necesitamos alcanzar esa madurez. Y madurez quiere decir pensar con sensatez, es el poder aprovechar todo lo que estamos aprendiendo, pero de una manera que nos ayude a tomar cada una de nuestras decisiones en la vida, teniendo en mente siempre el sentido del compromiso, el sentido de la responsabilidad. Nadie nace sabiendo, nadie nace con todos los atributos, pero sí nacemos con una posibilidad de que todas las cosas se puedan cristalizar en nuestras vidas. Sí contamos, en primer lugar, con el poder de Dios, y en segundo lugar, decidimos que ese poder vaya haciendo efecto en nuestras vidas de tal manera que enfrentemos cada una de nuestras situaciones con la debida responsabilidad y con el suficiente compromiso para poder nosotros crecer y dejar de ser bebés para empezar a ser jóvenes y después ser adultos en el espíritu. Si no lo hacemos de esa manera, definitivamente siempre vamos a depender de que alguien lo haga. Siempre vamos a estar diciendo, ay, ora por mí, hermano, tú ora por mí, y eso está bien, no hay problema. Pero si nosotros tomamos esa dependencia, nunca vamos a ocasionar esa revolución en nuestro interior y nunca vamos a poder ver los milagros que el Señor ya tiene preparados y concedidos para cada uno de nosotros. Necesitamos entonces tener esa madurez espiritual, alcanzando la debida sensatez, la debida prudencia, mediante escudriñar la palabra de Dios. Por eso los espacios que se han creado en la iglesia tienen uno de los objetivos, el que podamos proveernos del conocimiento bajo una doctrina sana de la palabra de Dios, que nos ayude para tener una base, alimentar nuestra fe y con el poder de Dios echar a andar esa fe. De lo contrario, somos solamente creyentes de Dios, creemos en Dios, pero no hay nada de Dios en nosotros porque no hemos madurado lo suficiente. Así que es necesario que nosotros concibamos en nuestra vida el poder esforzarnos en poder ser maduros. Lo tercero, versículos 7 y 8, nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de ¿cuándo? ¿Para qué? Para nuestra gloria. Miren qué bella palabra. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, ya todo estaba preparado. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, no puede haber mejor cosa que tener la sabiduría, esa sabiduría de parte de Dios, antes que tener cualquier sabiduría humana. Porque dice aquí, la sabiduría de Dios que tenía predestinada para cada uno de nosotros, no se le ocurrió a Dios hace unas horas o hace unos instantes o el día de ayer. Se le ocurrió, más bien, lo tenía en su mente antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, eso es lo que quiere decir. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Es decir, para que hubiera algo en nuestras vidas que pudiera dignificarnos como hijos de Dios y podernos mostrar ante el mundo como esos hijos de Dios. Cuando tenemos ese poder en nuestra vida, cuando podemos tener esa madurez en nuestra vida y podemos alcanzar esa sabiduría que Dios nos da, que ya está debidamente pensada por Dios para las cosas específicas que necesitamos, entonces podemos ver grandes maravillas en nuestra vida. De lo contrario no va a suceder. El apóstol Pablo, hablando de la sabiduría del mundo, dice, ni los príncipes, porque de esto perecen, se refiere, por un lado, a esa sabiduría de muchas filosofías, de mucha gente que anda pensando que la vida es color de rosa, color rojo, color verde, color azul, y finalmente desaparece. O de incluso yéndonos a otras áreas, la política, en cuanto a que se han hecho todas las reformas y se siguen haciendo todas las reformas habidas y por haber, pero todas son temporales, van desapareciendo una con otra. Todo lo del hombre es temporal, todo lo del hombre. Solamente lo de Dios es eterno. La sabiduría de Dios es eterna y es para siempre. Así que no podemos estar dependiendo de lo que el mundo nos quiere enseñar. Si queremos una verdadera revolución, si queremos verdaderamente que se genere esa revolución en nuestro interior, nosotros tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que esa medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros y que tenemos que utilizar para que las cosas de Dios se puedan ver en nuestra vida, estén fundamentadas no en cualquier poder, sino que estén fundamentadas en el poder de Dios. Creyéndole a Dios a través de su Espíritu Santo, podemos tener ese poder. Cuando vemos a Jesús estar en esa ocasión, estar Él predicando, Él estar hablando, estaba rodeado de mucha gente, estaba lleno el lugar. No dice específicamente las dimensiones del lugar, ni dice específicamente cuántas personas había. El hecho es de que hay unos personajes muy interesantes. Son los 4 que llevan al paralítico y el paralítico. Ellos vieron la situación y no dijeron, pues otro día. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, otro día? ¿Cuántas veces nos dicen no? Y decimos, ok, ya no. ¿Cuántas veces vemos que está lloviendo? No, mejor mañana lo hacemos. ¿Cuántas veces tenemos un dolor de muela? Y decimos, mejor me aguanto y ya que esté bien de la muela. Siendo que ese es el momento específico, el momento preparado por Dios para que tú abrazaras ese milagro, te maravillaras de verlo y dejaste que la oportunidad se pasara. Aquellos hombres eran hombres decididos, tenían fe, porque Jesús les dice, he visto su fe.
¿Qué hicieron? Qué buenos amigos. Ojalá todos tuviéramos buenos amigos como esos cuates. Con la cama lo subieron como pudieron, hicieron un hoyo y lo bajaron. ¿Cuántos deseamos amigos así? Que sería otro tema. Hablando de amistad, ¿qué tipo de amigos son? Y alcanzar la altura de esos, vaya que cuesta. Lo tienen enfrente de Jesús y Jesús le dice: a tus pecados te son perdonados. La primera barrera que nos impide todo es el pecado. Esa es la primera barrera. Pero cuando conoces que Jesús no está condenando, sino rescatando y salvando al mundo, entre ellos estamos todos nosotros y todos los de afuera. Creo que tenemos que darles esa noticia allá afuera. Entonces dice: Señor, quítame la única barrera, perdona mis pecados. El Señor es pronto para perdonar y no recordar ya tu pecado. Uno es el que lo recuerda, él ya no, ya quedó borrado, ya quedó pagado. Hay otra circunstancia que nos debe llamar la atención. Tal vez en ese momento, pensando mucho en ese momento, los amigos y tal vez el paralítico estaban pensando: pero es que está bien, qué maravilloso es que hayas perdonado, pero falta algo. Yo lo traje aquí, traje a mi amigo para que lo curaras. El mismo paralítico: Jesús, no me estás viendo que mi necesidad es que me cures. Jesús ya les estaba enseñando a revolucionarse. Tú traes un ABC, yo te voy a enseñar mi ABC. Tú traes una forma de pensar, yo te voy a empezar a enseñar a pensar de una manera diferente. Primero te quito la barrera que existe y por lo cual no has alcanzado tantas cosas de parte de Dios. Ahora voy a proceder porque nada me va a detener. Aún los pensamientos de ellos no van a desviar mi atención de lo que tengo que hacer. Así que les dice: para cualquiera tal vez será fácil, yo te perdono. Es más, yo perdono los pecados, díganlo. Pero ¿qué es más fácil? ¿Eso o decir también levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra, obviamente de parte de Dios, ya es lo que voy a hacer. Dice: levántate. Se levanta el hombre. ¿Se imagina la impresión de todos ellos? La admiración que sintieron en este momento. En el Evangelio de Marcos lo dice muy claramente: esto nunca lo hemos visto. Es una revolución. Había pasado algo extraordinario, algo que no se imaginaban que en sus vidas lo pudieran ver. Volvamos nosotros como cristianos a toda esa enseñanza de parte de Jesús. Y ya no nos maravillemos, sino que causemos nosotros maravillas en quienes nos ven, revolucionando nuestro interior y permitiendo al Hijo de Dios actuar en nosotros. Que Cristo se esté formando verdaderamente en nosotros, para que Cristo sea a quien se le da toda la gloria y la honra, sea el que actúe a través de nosotros. Y entonces cambiamos todo, cambiamos paradigmas, cambiamos conceptos, nos permite ir madurando nuestra fe, nuestra sabiduría. Lo que yo sé ahora viene de parte de Dios. Muchas cosas ha hecho el Señor y muchas cosas ha causado admiración. Y no son cosas que pasen fuera de esta iglesia para contárselas aquí. Hay muchos testimonios que están sucediendo en este momento en esta iglesia gracias a Jesús. Si me permite, Adela confiesa en el Face: tengo este problema, un grave problema, pero desde que conozco a Jesús
Ninguna medicina me lo puede dar. Adela sabe que si seguía en ese camino sin Jesús, tal vez yo no estaría aquí. Jesús lo primero que hizo con Adela fue lavar su corazón. Entró la ciencia y entra la ciencia y todo lo que usted dijo. Pero el mismo psiquiatra, una gente muy preparada, sus palabras son: gracias a su fe es que ella está bien. Él no dijo gracias a mi tratamiento, mi medicina, no, gracias a su fe. Y esto me lleva a hacer una reflexión y que les invito a que todos la hagamos en esta mañana. Ve a tu interior y fíjate bien. Solamente eres tú y Dios. Ni te pongas soberbia enfrente, ni pongas orgullo, ni te pongas a pensar que soy demasiado bueno. Porque si no, Cristo no sirve para nada. Y eso no es verdad. Vete a tu interior y ve en qué te has paralizado. No te trajeron 4 amigos. Te trajo uno solo. Se llama Jesús. Gracias a Él estás aquí. Y gracias a Él te está bendiciendo en esta mañana. Y te quiere ayudar. Y está contigo y está en tu corazón ahí. Invita a lo que pase. No te va a ofender, ni te va a juzgar, ni te va a condenar. Te va a abrazar. Y te va a decir: te conozco más de lo que tú piensas. ¿Me permites primeramente quitarte la barrera tan importante que hay? Déjame quitarte el pecado que hay en ti. El que tengas, hermano. Ahí es en tu interior, entre Él y tú. Ahora, aunque ya lo sé, muéstrame tu parálisis. Estás paralizado de esa parte de tu corazón que no puede amar, que no ha querido amar, o estás paralizado en esa parte de tu corazón en que no has dado ese paso adelante, convenciéndote de que tenés un espíritu de valor y no de cobardía, para que en todo digas verdad y no mentira. Estamos tú y yo. No trates de engañar a Dios. Dile: Señor, yo traté de engañarme y de engañar a medio mundo diciendo que yo no soy esto, pero la verdad es que soy el más vil pecador. Y es una parálisis que ya no quiero tener. Mi fe está paralizada, Señor. No la puedo, no la he querido poner en acción. Y por eso no he creído tanto a tu palabra. He recurrido a miles de remedios, a que me endulcen la oreja con palabras buenas, que me den por mi lado. Y ya lo hice y ya lo conseguí, pero sigo paralítico. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Te estás fijando en tu interior? ¿Cuál es la parte que está paralizada todavía? O las partes, o quizá todo el corazón. Para Dios no hay problema. Para Él no hay nada imposible. Si es todo el corazón, dile: Señor, todo lo tengo paralizado. Ni creo, ni amo, ni confío, ni perdono, ni digo la verdad, ni hago las cosas correctas, ni hago las cosas honestas, ni soy íntegro. Soy flojo, soy perezoso, soy ruin, soy avaro, soy codicioso, soy tranza, soy blasfemo, soy fornicario, soy adúltero, soy un ladrón, soy un hipócrita, soy un corrupto.
en la cruz. Sobre Él fue todo nuestro castigo. Por eso le dijo, ánimo. En ese momento le quiso decir, tal vez lo voy a hacer yo. El castigo sobre ti va a ser sobre mí. Hoy te dice, ánimo. Castigos ya los recibí todos. Pero es que la Biblia dice que el Señor al que ama castiga. Entiende, corrige, educa, disciplina, pero por amor. No es el castigo que tú estás pensando humanamente. Y en todo caso de tus errores y de tus pecados vas a tener unas consecuencias terribles. Pues aún así el Señor va a estar contigo y te va a decir, si tú quieres, yo te lavo el pecado, yo te rescato de ahí. Todo el castigo fue sobre Jesús en la cruz. Y todavía no acabamos de entenderlo ni acabamos de valorarlo. Y por eso hay tanta parálisis en tantos corazones. Y por eso no nos permitimos ni perdonar, ni amar, ni abrazar a alguien. No tenemos el valor para enfrentar nuestros compromisos. No tenemos el valor para decir la verdad. Nos escondemos en la mentira. Porque hay una parálisis. Porque el paralítico no podía hacer tantas cosas. Porque no podía caminar. En cuanto el Señor le quitó la barrera, en cuanto el Señor lo levantó, lo curó, fue instantánea la curación. Ese hombre caminó. Ya no fue una carga para nadie, ni para él mismo. Las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque se generó una revolución en su interior. Hoy lo podemos hacer. Basta con un sí, basta con una convicción en tu corazón. Por eso Pablo diría, yo no vengo con sabiduría humana para persuadirlos de que crean en Cristo. Hay mejores oradores que yo. Les hacen un show mucho mejor, con luces, trajes, bambalinas, etcétera, y los pueden animar y los pueden convencer mejor que yo, pero eso es temporal. Yo vengo con un poder, que es el poder de Dios, y va a ser un poder demostrativo, porque quiero que me vean a mí, vean mi vida, vean lo que estoy haciendo, analicen, escudriñen y critiquen de todo lo que quieran. Voy a tener errores, voy a tener fracasos, voy a tener situaciones difíciles, voy a tener asuntos que arreglar, voy a tener problemas todos los días, pero todo, mi confianza para resolver todo eso está en el poder de Dios, no en mi poder, no en mi sabiduría, porque esa la tengo por basura. Esa iglesia es la que está levantando, ustedes, nosotros, es lo que está levantando el Señor en su poder, generando una revolución, una verdadera revolución en nuestro interior. Diría el salmista, levantar manos caídas, manos paralizadas, y alabemos a Dios. Levantar esas manos, salgamos de esa parálisis que tenemos en nuestro corazón. Dale la oportunidad que Cristo se forme en tu corazón y verás el resultado de esa revolución, no como otras revoluciones, se generarán grandes bendiciones en tu vida. Te vas a maravillar tú y mucha gente te verá y dirá, nunca había visto a un hombre con el problemón que tenía, la manera en que salió. Nunca lo hubiera visto. Aquí tenemos a nuestro hermano Clemente, desahuciado hace años, un corazón que dijeron ya no sale. Nunca muchos médicos habían visto eso. Aquí está mi hermano Clemente. Y así puedo hablar de cada uno, bueno, de la mayoría de ustedes, y ustedes lo saben mejor que yo. Pero si esto lo seguimos haciendo, más gente va a conocer la gloria
con tu familia y declara, ya no estoy paralítico, paralítica. ¿No dices, estás loca o qué? Si tengo una locura, pero es una locura sabia. Porque locos por Cristo no significa estar tontos. Es locura para el mundo, pero sabiduría de lo alto. Lo que sorprende, lo que maravilla a los demás, entiéndalo así. Este es el día de darle gloria a Dios, hermanos. Tenemos la gran oportunidad. Revolucione su interior. Y levántese. Ahí en su interior, levántese, corazón. Escuche la palabra de Jesús. Le dice, ánimo, levántate. Ahora ve, hazlo. Yo te estoy curando, te estoy sanando de tu parálisis. No podías perdonar, ahora puedes perdonar. No podías decir te amo, ahora puedes decir te amo. No puedes decir la verdad, ahora puedes decir la verdad. No podías enfrentar ese compromiso, ahora lo vas a enfrentar. Todo por el poder de Dios. Ahora vas a salir y vas a hablar con tus amigos y compañeros de trabajo. Y lo vas a hacer con denuedo, lo vas a hacer con pasión y le vas a predicar a Cristo. Y vas a ver cómo el poder de Dios está en ti. Y lo que tú estás hablando llega al corazón de esa persona y empieza a cambiarla. Ya no eres tú, ya no es tu conocimiento, es Cristo formándose en ti, trabajando a través de ti para llegar a otro corazón. ¿Quieres ver una buena familia? ¿Cuántos quieren ver una buena familia? ¿Quieres ver buenos hijos, buenos nietos? ¿Quieres ver una buena iglesia? Deja que Dios nos quite la parálisis. Paralíticos, no podemos hacer gran cosa. Pero cuando Dios nos sana de esto, entonces sí podemos ir. Podemos ir por el perdido, podemos ir por aquel que no conoce, podemos ayudar al anciano, a la viuda, al huérfano. Podemos predicar las buenas nuevas de Jesús a toda nación, a toda criatura del mundo. Entonces sí, van a decir, ¿cómo le hacen? No tiene nada, son unos cuantos ahí. Y se conoce esto en todo el mundo. ¿Cómo le hacen? Y cada vez que hacen algo, pega, llega al corazón. ¿Cómo le hacen? Es el poder de Dios, no es el poder del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que Padre, te damos gracias, Señor, porque has sanado nuestro corazón en primer lugar, Señor, y le has quitado la parálisis que tenía. Hemos confiado en tu palabra, Señor. Estamos viviendo una verdadera revolución dentro de nosotros, un verdadero milagro dentro de nosotros. Señor, no lo vamos a dejar, lo vamos a seguir trabajando contigo para que el poder tuyo resplandezca y sea demostrado que tú eres Dios y que no hay Dios sobre ti. La gloria es tuya, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas.